Jimiteshi, Hango Gijiase, Nepadia, Gesgoe, Jessica Moreno, nos goñagoñacho, daña que ñaji a mano a ñiñi, a mano a Zibonro, poque teshi, yo diere no podcast guardavoces. Amigas, amigos, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos a una emisión más de este proyecto tan bonito, tan interesante, y me siento muy afortunada por estar compartiendo este espacio con un grupo que se ganó el segundo lugar de cómic en lenguas indígenas. Ellos son de Oaxaca, una lengua que se encuentra en alto riesgo de desaparición. Y bueno, qué fortuna tener aquí hablantes, activistas, a compañeros que se han dedicado, que han destinado gran parte de su proyecto de vida a trabajar en el fortalecimiento de la lengua. Así que bienvenidos a este espacio de Guardavoces Podcast. Les voy a dar la palabra para que saluden. Queremos escuchar la lengua. Pues muy buenas tardes. Pues me dio mucho gusto de acompañar aquí mis compañeros y espero que no sean ni la primera ni la última. Espero que pues sigan trabajando. Qué bonito es que pues que no se pierda esta lengua que se habla, porque pues casi ya se estaba perdiendo, pero qué bueno que lo organizaron y qué bueno pues echarle ganas por adelante, y me dio mucho gusto de estar aquí. Gracias. Pero díganos cómo se llama. Yo me llamo Teresa López, para Doña servirle. Teresa López. Sí. Muchas gracias, doña Teresa. Gadia Olga Lidia López Gaitán, Gato Masha de Dushu, Serru Shadena, y pertenezco al grupo comunitario Shadeni. Estoy muy contenta de estar aquí y fue una experiencia muy bonita participar en este cómic. Muchas gracias. Y bueno, le voy a ceder la palabra a mi amigo. Yo me llamo Pablo Gaitán y pertenezco también al grupo de los que participamos en este trabajo, y esperemos pues de que en lo sucesivo, si en algo le podemos servir a Inali, estamos para servir. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mitzi Juárez, soy de la comunidad de Villa Tamazulapam del Progreso. Junto a mi compañero somos quienes ilustramos este cómic que hicimos con mucho cariño para todas las infancias y juventudes Ingiba Ingiwa. Hola, yo soy Alexis Frausto, igual como decía Mitzi, los dos ilustramos la historia que nos contó doña Tere a partir de su vida, y bueno, ese fue como nuestro gran aporte al grupo. Les agradezco mucho al grupo Shadeni, ¿verdad? Shadeni, muchas gracias por estar aquí en este espacio. Y bueno, antes de entrar de lleno a este proyecto que realizaron con mucho amor, a este cómic, antes de que hablemos sobre el tema, me gustaría que nos ilustraran un poquito sobre cómo está la situación de la lengua. Don Pablo, ¿quiere decirnos cómo está la situación de las lenguas? ¿Cuántas personas la hablan todavía? ¿Quiénes la hablan? Cuéntenos un poquito, por favor. La situación de la lengua Ngiba tiene pues su pro y su contra, porque el egoísmo no nos ha dejado a desarrollar, pero esperemos pues que así como nos gusta trabajar nosotros, esperemos que otros se impulsen a hacer el trabajo. Díganos, de las personas que viven en su comunidad, ¿usted tiene como algunos datos de cuántas personas todavía hablan la lengua y cuáles son las edades de estas personas que hablan todavía la lengua? Las comunidades de mi tierra ya casi se está desapareciendo, porque muchas personas que saben hablar el dialecto inmigran, se van a otros lados y se quedan los jóvenes, y los jóvenes ya no se impulsan pues a aprender. Pero últimamente unos jóvenes que les interesa están enseñando a los niños, y tal parece que está funcionando, porque hay unos niños que van después del kinder, ya están aprendiendo a hablar el chocho y cantar el himno nacional en chocho. Muchas gracias, don Pablo. Y bueno,
Justo hay jóvenes, lo decía, interesados en el fortalecimiento de la lengua, interesados en que la lengua y que la tradición oral no se pierda, en que justo han buscado la manera de transmitir, de dejar en papel, de dejar en algún proyecto las historias de vida del pueblo chicholteco. Entonces, hoy tengo la fortuna de que estemos hablando sobre un proyecto que hicieron con mucho amor, que también les llevó mucho tiempo, que le dedicaron esfuerzo, mucho cariño, y gracias a este proyecto, pues bueno, obtuvieron el segundo lugar en esta edición 2025 de cómic en lenguas indígenas. Y por ello, bueno, Mitzi, me gustaría mucho que nos comentaras sobre qué va este cómic. Ya más adelante tendremos la oportunidad de conocerlo, pero cuéntanos un poquito. Este cómic está basado en una historia real que nos contó Doña Tere sobre su infancia, sobre su vida. Quisimos agregar algunos detalles como que jugaran un poco con lo fantástico, justo como para hacerlo un poco más atractivo, pero básicamente es la historia de Telle, que está inspirado en Teresa, de cómo cuenta, ¿no? Cómo fue su niñez, cómo estuvo inmersa como en una realidad un poco compleja, y con la cual muchas niñas nos sentimos como identificadas, ¿no? Pasan los años y Tere comparte con sus nietas estos conocimientos, estos saberes, y hay como algo bien interesante en nuestra historia porque no es una historia lineal. Hay saltos de tiempo que hacen que Tere regrese a rememorar como muchas cosas del pasado, pero un elemento muy importante es que Tere tiene muchos sueños. Entonces, en esos sueños, ella intenta, ¿no? Como recuperar ciertas historias para contárselas a sus nietas, y es en donde sucede como la acción, ¿no? Las nietas se interesan por todo esto que Telle les está contando, y al final hay como un desenlace muy... como que siento que no es un final, no es un cierre. Deja una pregunta en el aire muy importante sobre cómo nos alimentamos actualmente, que también es como muy interesante que sea un tema que nos resuena a más colectivos en esta convocatoria. Doña Tere, ¿qué le significa a usted, para usted, por qué es importante que su historia sea contada, que otras niñas, otros niños conozcan su historia? Pues me gustaría pues de que pues necesita reunirse pues sea con la familia o sea con otros jovencitos para, como digo yo, contar la historia de que cómo crecí, cómo me enseñaron a hacer el quehacer, cómo se trabaja el campo, porque allí en mi pueblo pues primero es empezar a moler, antes se mortajaba el nixtamal, el trigo y ya para hacer las tortillas. Y, y el tejer el sombrero, porque ese era nuestro oficio. Y después, pues ir al campo, ahora sí que los señores trabajan con la yunta y uno va sembrando y ya se queda. Y ya, cuando ya está la milpita grandecita, pues ya hay que si tenemos dinero, buscar gente, y si no, pues se pide como yesa, pedir la familia que nos ayude, y cuando ellos trabajan va uno a ayudar también para labrar la milpa, y así se va uno. Así fui creciendo, y ya después pues me casé, y igual vino los hijos, igual pues enseñarlo pues a moler, a ir al campo, a llevar la comida o el almuerzo, y luego pues después llevar la comida, y los señores, los demás pues están ya labrando la milpa, o sea cuando ya se pisca o así. Y cuando ya se termina de piscar, pues ya también viene cortada de zacate, y también tienen que ir también al campo a ayudar para que se avance pues a cortar y almacenarlo, a trencherar, decimos nosotros allá. Se trenchera el zacate y ya queda, y viene a través del tiempo, otra vez hay que cultivar el terreno, y así en lo sucesivo, así nos venimos, así. Y pues
es bonito porque ahora ya no se ve todo eso, ahora ya nomás puro comprar la tortilla. Y, y antes no, porque se molía y se tortillaba a mano, hacer los tamales, hacer el atole, hacer de maíz y todo, pues es bien sabroso, de estar moliéndose las tortillas y así. Ahorita el tiempo, pues ya está uno al menos que no, a veces no hay leña, pues a veces no se muele, pero cuando se compra la leña, pues hay que moler y seguir siendo las tortillas. Y cuando no hay leña, pues hay que comprar tortilla igual. Y así hemos venido hasta ahorita. Muchas gracias, doña Tere. Y bueno, también aquí está su nieta, quien fue parte fundamental de este proyecto. Así que me gustaría mucho que nos contaras de qué manera contribuiste, qué te significa estar aquí recibiendo este reconocimiento. ¿Imaginabas que en algún momento llegarían a estos espacios? Cuéntanos un poquito. Pues me siento muy bien de pues acompañar a mis abuelitos en la historia que nos contó mi abuelita, porque realmente a veces no, pues no nos ponemos a platicar o nos alejamos, y en ese momento pues sí fue bonito escuchar su historia y saber que algunas cosas pues todavía yo las puedo hacer de las que ella dice. Y bueno, Alexis, eh, para ti como creador, ¿qué te significa generar, ser parte también de estos proyectos, generar materiales que llegarán a las infancias, que los niños tendrán la oportunidad de leer en la lengua chocholteco? También van acompañadas de ilustraciones, que son materiales importantes que tenemos que tener, es una responsabilidad. Y bueno, ya lo decíamos, la lengua chocholteco es una de las lenguas que está en alto riesgo, no hay hablantes ya, no hay hablantes. Y resguardar la historia de Doña Tere a través de este cómic, ¿qué te significa, Alexis? Pues yo creo que es como, pues también es como una responsabilidad social, ¿no? Con el pueblo chocholteco, porque creo que el trabajo de las y los ilustradores es muy importante porque, al menos en mi caso, yo me acuerdo mucho de mi infancia, aprendía muchas cosas con la imagen. Entonces, cuando empezamos a aprender como conceptos, vivencias, o cosas que son como pertenecientes a la comunidad y las vemos, no las escuchamos primero en castellano y luego en chocho, sino que las vemos y las relacionamos con el chocho, eso automáticamente nos ayuda mucho también como a aprender la idioma, ¿no? Eh, Fue una experiencia muy satisfactoria porque incluso había cosas que nosotros no conocíamos, ¿no? Y que también vivir esas experiencias enriquece mucho el trabajo como ilustradora, ilustrador, y que al final también pues son experiencias que también nos va quedando en nosotros también como aprendices que estamos tratando de aprender esta lengua. También pues nos ayuda mucho, ¿no? Nosotros como ilustrar algo y relacionarlo. Entonces lo que buscamos también para las infancias pues es justo esto, ¿no? Que tengan un acercamiento lo más posible a la experiencia visual de lo que es como lo perteneciente a la cultura chocholteca anguiva, y pues que se interesen, ¿no? A través de la imagen, ¿no? Que no nada más quede como pues no sé, algún material como diccionario o algo que existen bastantes, y se agradece mucho el esfuerzo de las personas que antecedieron a ese trabajo porque también nos ayudó mucho, pero creo que sí también hay que empezar a generar este tipo de materiales visuales como un poquito más ya como acercado a las infancias, también para aquellas mismas, eh, si bien es como un pequeño paso, porque no van a ser hablantes por leer un libro, pero sí creemos que es algo muy importante para que ellas y ellos empiecen a acercar, y incluso, ¿no? A veces nuestras propias familias, nosotros no tenemos conocimiento, ¿no? Que hablaron alguna lengua, y cuando ya somos adultos y nos enteramos y ya no están esas personas, pues sí es como, ay, ¿por qué no me interesé, no? Y esa es también la idea como ilustradoras e ilustradores, acercarles, pues como decirles,
Esto ustedes pueden leerlo y si ustedes se interesan, pues es como una invitación, ¿no? A que le pregunten a sus familiares, a sus vecinas, a sus vecinos sobre alguna otra lengua también que quieran hablar. Te agradezco mucho, Alexis. Y bueno, dices algo muy importante que me gustaría que Mitzi complementara sobre este acercamiento. No sé si es una obligación, una responsabilidad para quienes hablamos una lengua indígena, para quienes tenemos esta intención de seguir fortaleciendo nuestras lenguas, de fortalecer las lenguas de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, de conservar como todos estos elementos identitarios, dejar huella, ¿no? Dejar también como un trabajo que dé cuenta de lo que había y que lamentablemente no fuimos conscientes y lo dejamos pasar, lo dejamos perder. Entonces, Mitzi, ¿qué te llevó y cómo te costó? Seguramente no fue fácil este acercamiento con don Pablo, con doña Tere, o quizás sí, no lo sé, pero esta intención de acercarte a esta familia para juntos hacer este proyecto tan bonito. Bueno, pues afortunadamente somos una sola familia. Somos familia política, entonces el acercamiento fue muy natural, fue muy orgánico, fue mucho de decir qué queremos hacer, tenemos un objetivo muy claro, queremos dejarle algo a las infancias, que sepan que esto existió, como ya decía Alexis, y por esa parte fue también como muy lindo, ¿no? Porque nuestras sesiones de trabajo eran muy divertidas. También hubo momentos dolorosos, hubo momentos de recordar cosas no tan alegres, pero justo fue como decía Olguita, ¿no? Como valorar esas historias, saber que tenemos la capacidad de cambiar, de hacer un cambio para bien, para el bien de las niñas, para el bien de las mujeres, y creo que todos trabajamos como en torno a eso. En el caso de este formato cómic, que siento que es como un formato pues novedoso, es divertido, es atractivo para las infancias, es el formato perfecto para acercarnos, ¿no? O para acercar estas historias que nos resuenan y que creo que es muy importante que las conozcamos, ¿no? Como generación joven. Bueno, nosotros ya no tanto, pero sí para las infancias, que conozcan cuál es nuestra raíz, cuál es nuestro pasado y qué podemos hacer para seguir manteniendo lo importante y tal vez para hacer un cambio, ¿no? Creo también que este cómic no lo pensábamos como que fuera el producto final. Tenemos la intención de llevarlo a talleres, de llevarlo a otros espacios, de que tenga una salida como real, ¿no? De acercarlo mucho a las infancias. Tal vez, no sé, como ya nos mencionaban hace rato, Inali tiene la intención de hacer animaciones, estaría increíble. Y es como que esa misma historia resuena en distintos formatos y eso nos parece muy importante. Y eso, ¿no? Que en realidad lo importante es que logre conectar con las infancias, con las juventudes, ¿no? No que sea un objeto bonito, sino que realmente pueda acercarlas y acercarlos a nuestra lengua y nuestra cultura. Decías que daba una lección, y ahora que estaba doña Tere narrando su historia, yo me remitía a mi comunidad y me remitía al trabajo que hacen las mujeres, que muchas veces hicimos y que no era reconocido, que nunca era reconocido, ¿no? Entonces, qué bonito, de verdad, qué bonito tener la oportunidad de contar con estos materiales que nos hagan reflexionar quiénes somos, nuestra historia, que le demos el valor a las mujeres, a este trabajo de campo, porque eran dobles, triples jornadas y no era reconocido, no era reconocido. Me ha tocado escuchar discursos de, pues, le toca por ser mujer. Entonces, yo digo, hay que deconstruir esos pensamientos. A mí no me gustaría que mis sobrinas, que mis nietas, eh, no se les reconociera este trabajo que hacen, ¿no? Si a mi mamá le tocó vivirlo, hay que sanarlo, por supuesto, pero hay que trascender también.
hay que seguir avanzando y hay que seguir creciendo y nunca es tarde para reconocer el trabajo que hacía doña Tere, que hacían muchas mujeres, que el trabajo del campo es un trabajo muy fuerte, porque no solo era que doña Tere iba al campo, hacía estas labores, las mismas actividades que hacían los hombres. Doña Tere seguramente se levantaba mucho antes, hacía la comida, preparaba, dejaba a los niños listos para ir a la escuela. No, o sea, de verdad parece que estoy contando la historia de mi mamá. Llegaba a la casa y empezaba a hacer como otra vez estas labores del trabajo y es muy fuerte cuando no lo analizamos y no le damos ese valor que tienen las mujeres y su papel en la historia, ¿no? Qué bueno, yo celebro mucho este trabajo, me da mucho gusto y además espero de verdad que nos haga reflexionar, que sigamos reflexionando, que sigamos repensando, que sigamos viendo quiénes somos, que sigamos analizando nuestra historia a través de esto que yo escuché a doña Tere, luego dije, me están hablando de mi mamá. Y seguramente así muchas compañeras, compañeros se van a ver en estas historias. ¿Qué más nos quieren contar acerca de este cómic? Creo que sí es como muy importante, pues como la labor en equipo, ¿no? En todo, creo que esta obra es producto de un trabajo en equipo que vale la pena mucho como pues recordar, ¿no? Porque no es como la cadena pues editorial que está el autor, luego el editor, que luego el ilustrador, sino fue un trabajo en conjunto, ¿no? Eso fue, creo, lo bonito de estar todos en las sesiones donde doña Tere y don Pablo nos platicaban, armar como un guión, todo esto en la lengua, estar también con el profe Ramón y con Olguita, es viendo la escritura, comparándola con 3 diccionarios diferentes, porque como no hay una... No hay una norma de escritura aún del chocholteco y también hay como todavía un trabajo en proceso respecto al abecedario. Entonces, la escritura suele ser como muy como de oído en algunos casos. Hay otras personas que ya llevan con un proceso más elaborado de escritura, pero en general así es, ¿no? En general no hay como una forma definida de cómo escribir el chocholteco. Y eso, ¿no? De estar entre los 6 ahí viendo cómo se va a escribir, cómo se oye y cada quien escribiendo como lo escucha y luego comparándolo entre todos. Sí, los diccionarios, y luego también pues la parte de la ilustración, ¿no? Que sí también fue como muy, pues muy difícil, porque sí eran jornadas pues como de 15 horas de estar sentado ahí frente a la computadora. Entre yo y Mitzi pues nos echamos el guión primero gráfico, estar como traduciendo, ¿no? Porque aparte de traducir de lengua a castellano, es aparte de estar traduciendo a un tercer lenguaje, que es la lengua visual, ¿no? Entonces es como, chin, ¿y ahora cómo le hacemos? Pues también hubo una parte donde don Pablo nos invitó a trabajar su terreno, entonces también esto nos ayudó mucho, ¿no? Como a decir, el arado es esto, se hace esto, se hace esto. Entonces, como que todas estas visitas también al territorio, a los elementos, ver los elementos que nos platican, es también como muy, muy enriquecedor, ¿no? También como creador y creadora. Y pues al final creo que, pues eso, el trabajo en equipo fue como muy bonito, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que cuando se hace un libro, un cómic, como normalmente se hace, pues es como muy dividido el trabajo, ¿no? Pero creo que cuando se hace en equipo y todos juntos es todavía como una sinergia que lleva un proyecto, aparte como del profesionalismo, sino ya tiene también algo como de un cariño, ¿no? Sí, es un componente afectivo. Creo que hay un fuerte componente afectivo aquí en todo esto. O sea, yo porque siento que repito mucho que es con cariño, pero es que en realidad
cada uno de los que trabajamos en este proyecto le pusimos mucho corazón. O sea, entregamos mucho en este proyecto y por eso agradecemos mucho el premio, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo que me parezco mucho a ti porque yo siempre hablo de que estos proyectos se hacen con el corazón, porque me ha tocado estar de ese lado donde no hay presupuesto, no hay recursos y donde solo hay mucha voluntad y muchas ganas de hacer, ¿no? De aventarnos a hacer las cosas y de no saber si está bien o está mal, pero lo estamos haciendo porque tampoco lo hay. Entonces, también me refiero mucho de lo hacemos con el corazón, lo hacemos con mucho cariño, lo hacemos pensando en que para la gente que viene atrás, para los niños, para las niñas, porque para ellos siempre pienso, va a haber algo, va a haber algo y también va a haber gente que le inspire, gente que diga, bueno, ay, estuvo Mitzi, estuvo Alexis, estuvo Olguita, estuvo Doña Tere, estuvo Don Pablo, yo quiero seguir esos pasos. Para mí eso es muy importante. Por eso hablamos como desde este cariño. Se nos está terminando el tiempo, pero a mí me gustaría mucho preguntarle a Olguita, preguntarte, ¿cómo es que nace este interés de preservar la lengua de tus abuelos? Realmente yo de niña nunca supe que mis abuelitos hablaban la lengua. Hasta tiene pocos años que, bueno, mi pareja, estudia trabaja en una escuela y él empezó a bueno, en su trabajo practica pues con sus alumnos la lengua. Y fue que pues una vez platicando, pues le dije que mi abuelito también hablaba la lengua y de ahí empezamos, a veces pues intentamos pues practicarla, pero a veces pues, sí es muy difícil. Ajá. Y de ahí fue que pues sí, nació el interés por aprender un poco la lengua. Espero que algún día sea fluido mi chocholteco. Bueno, de verdad que sí, o sea, ya estás en el camino y lo vas a lograr. Se nos está terminando este espacio donde tenemos la oportunidad de hablar sobre los trabajos que se hacen en favor de las lenguas, de esta lengua que está en alto, insisto, en alto riesgo de desaparición. Pero yo quiero que escuchemos la lengua chocholteco y qué mejor que de un sabio. Así que vamos a escuchar la lengua chocholteco. Que esa Ravirí, que esa Ramón, que Natere, que esa Sinina Olga, que Chichi, di, que Río Alexis, no me, se, che, con, ni, suari ngunguri, tu kore ni, na tieshiri, ta kore zinishari, ta kore zanieri, ta kore zeyeri, isasha. Eso es lo que podemos decir, que pues que en compañía del profe Ramón, mi esposa, mi nieta, y aquí Jesse y Alexis, pues tienen interés, pues, y uno se siente satisfecho que dice, ah, caray, como mi gente no se arrima conmigo, y como otras personas tienen interés en aprender, y para mí es una cosa satisfactoria, eso es lo que puedo decir. Les agradezco mucho, gracias don Pablo, de verdad que nos conmueve mucho y nos llena de alegría saber que es parte de este proyecto tan importante y de verdad esto quedará en la historia. El nombre de don Pablo ahí estará, el nombre de doña Tere, Olguita, Jessy, Alexis, muchas gracias por haberme regalado un poco de su tiempo. Muchas felicidades. Y bueno, seguramente toda la gente que nos está viendo también se siente muy contento, ¿no? Porque hicieron un trabajo muy importante. ¿Quisieran comentar algo? Pues nada, que les invitamos para que conozcan los materiales, para que conozcan las obras ganadoras de esta convocatoria. Esperamos, deseamos con todo el corazón que
que en el formato impreso llegue a nuestra comunidad, llegue a muchas otras comunidades y a las infancias y a las juventudes, justo lo que decía Alexis, les invitamos a que pregunten con sus abuelitas, con sus abuelitos, se van a sorprender de las cosas que les van a contar, aprendan mucho, escuchen mucho y nada, por favor, pues sigamos valorando nuestras historias, nuestra cultura, nuestra lengua y nuestras raíces. Poc Alexis, poc Jessy, poc Don Pablo, poc Olguita, poc Doña Tere, poc Tesheji, poc Tesheyoteque, Gianra, podcast, poc Nanago, poc Intatago, que Oshisco, Conguezco, Hango Guñago, Hango Gotomogo, poc Tesheji, Emishoki Mirambosque. Muchas gracias, les he dado las gracias en la lengua mazahua. Estamos aquí en un espacio que nos prestaron porque Guardavoces Podcast, estamos en todos los espacios y muy contentos, por supuesto. Y bueno, les agradecí también a los participantes de este colectivo, Shadani, ¿verdad? Shadeni. Se me complican luego las lenguas, pero bueno, estamos aprendiendo. Muchas gracias a mis amigos que están en la producción, Augusto Carrillo y por supuesto a mi querida Gloria Jadra Poc Techeji.